Iglesia Casa de Restauración presenta el mensaje de hoy, la potencia del llamado eterno, por el pastor Joab Aravena. Buenos días, que el Señor te bendiga. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad y queremos saludarte, tú que estás en casa, en familia o quizás solito, pero acá desde este lugar te enviamos la bendición del Señor. Damos gracias al Señor porque estamos acá con parte de nuestros ministros de alabanza, Primer Amor, y damos gracias al Señor por ellos porque somos tremendamente también bendecidos como ministerio. Bueno, quiero también, si tú quieres comentarnos, quieres enviarnos alguna notificación, te damos nuestra página, nuestra cuenta, es mail.iccm.casarestauración.cl. Amén. Así que si tú necesitas algo, alguna cosa, tú nos puedes escribir a ese correo. Que el Señor te bendiga y bueno, aquí estamos nuevamente con el único motivo y la única forma y manera para poder llevarte a casa el mensaje, la adoración, la Santa Cena a través de este medio. Por eso damos gracias al Señor porque esto no nos para. Aunque afuera haya un caos, aunque afuera esté a lo mejor la llamada pandemia, ¿cierto? COVID-19, pero déjame decirte que nosotros somos mayores que ello, porque la palabra del Señor nos dice que ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que yo te invito a que podamos adorar al Señor. Te invito a que puedas cerrar tus ojitos y puedas entregarle la mejor ofrenda de adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pensamientos se rinden y ante tu autoridad y al príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Gira en torno a ti y toda tu obra se postran y ante tu autoridad, ante tu majestad, Señor, y ante tu majestad, sí, Señor. Tormenta se sujeta a ti.
eso te adoro. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad. La creación cantará, te decimos solo a ti, Rey, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad. La creación cantará, te adoramos, Señor, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad. La creación cantará, y tú lo llenas todo, sí, Señor, tú lo llenas todo, tú lo ordenas, tú eres el centro y te adoramos, y el universo te adora. Tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Oh sí, Padre, maravilloso eres tú, maravillosa es tu presencia, Padre. Cuán bello y hermoso es poder adorar y bendecir tu santo nombre. Qué privilegio, papá, qué privilegio el saber que nosotros, tus hijos, podamos adorarte y podamos estar ahí y presentarnos como una ofrenda grata, así como tu Hijo Jesucristo se ofreció. Fue la ofrenda más maravillosa. Hoy nosotros, por medio de Jesucristo, podemos presentar este incienso aromático, esto maravilloso que tú y solo para ti, papá, es. Recíbelo. Te amamos, te bendecimos, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Amados hermanos, te invito a que puedas ahí en tu hogar tomar un pedazo de pan y buscar un jugo y puedas participar también de la cena del Señor. Quiero decirte que también es muy importante y maravilloso es el poder cenar con el Señor, el poder que hay en la cena del Señor. Por eso te invito a que tú prepares ahí y tengas todo listo para que podamos cenar con el Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Entonces, como tú ya estás listo en casa ahí, te invito a que podamos cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer una oración. Vamos a bendecir estos elementos y los vamos a santificar para que podamos cenar con el Señor. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso tiempo, maravilloso tiempo que tú nos has dado como hijos tuyos, poder cenar contigo. Y por eso en estos momentos, Señor, bendecimos estos alimentos, bendecimos estos elementos, los santificamos para ti, papá. Y hoy santificamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para poder tomar la cena tuya. Gracias, Padre. Hoy pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado a ti, papá. Perdónanos también, Señor, si hemos hecho algo
que para tus ojos no ha sido grato, que para tus ojos, Señor, no ha sido agradable. Hoy, papá, con humildad en nuestro corazón, te pedimos que nos perdones. Perdónanos si hemos ofendido, Señor, a nuestra familia y aún mayor a nuestros hermanos en la fe. Perdónanos, papá, porque, Señor, queremos tomar esta cena dignamente, como dice tu palabra, porque tenemos que presentarnos, Señor, porque tu palabra dice que si tomamos indignamente esta cena, acarreamos juicio. Y por eso, Señor, oramos y pedimos perdón ante tu presencia. Gracias, Padre, mil gracias, porque sabemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo intercediendo día y noche por nosotros y delante del Padre. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te invito a que tomes ahí tu pan, lo levantes. Damos gracias, Señor, porque este es tu cuerpo por el cual fue molido. Este es tu cuerpo por el cual fue molido por nosotros para darnos vida. Come ahí. Copa. Y damos gracias al Señor, porque esta es tu verdadera bebida, esta es tu verdadera sangre, Señor amado, que fue entregado y fue derramado por amor a tus hijos, a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bebamos. Aleluya. Gracias, Jesús. Damos gracias, Señor. Te damos gracias por este hermoso tiempo, poder haber cenado contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que fuimos reconciliados contigo por medio de tu sangre y de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque sabemos que la reconciliación vuelve y trae la acción y el efecto de volver a unir. Y esa unión, es tu presencia, esa unión es nuestra relación contigo. Gracias, papá, porque tu palabra dice que estábamos todos muertos en delitos y pecados. Pero a través de esta sangre, a través de tu cuerpo y de tu sangre, hoy somos reconciliados con el Padre. Gracias, gracias, papá, porque hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de tu gracia, papá, y poder encontrar oportuno socorro. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Gracias, papá, porque hoy más que nunca esta sangre nos cubre, nos protege y nos libra de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá, te amamos, oh Dios. Te invito a que adoremos al Señor, porque esto es lo más importante y lo más hermoso que podemos entregarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, es la adoración, es la exaltación a su nombre, a su presencia, a su poder, a su gloria. Gracias, Señor. Grande
cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios, y día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, y el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, Señor, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Oh, aleluya, aleluya. Maravillosa es tu presencia, oh Dios. Oh Espíritu Santo, maravilloso eres tú que estás en medio nuestro. Glorioso es tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. A ti damos toda honra y toda gloria. Te amamos, Dios. Aleluya. Santo, santo eres tú, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué.
te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Vamos a orar. Mi amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu maravillosa persona. El día de hoy yo te ruego, Señor, que a través de este mensaje, Señor, la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo pueda ser edificado grandemente, Señor. Que a través de esta palabra podamos ser transformados, Señor, y podamos cada día, Señor, ser la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Espíritu Santo, si hay algo malo en mí, quítalo, pero que nada opaque tu gloria. Que el único que brille, Señor, seas tú. Te amo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es La potencia del llamado eterno. Y hay algo que el Espíritu Santo ponía fuertemente en mí, que el día de hoy te quiero compartir, que para lo que se viene como iglesia, en el mover que tiene que entrar en la iglesia, el cuerpo de Cristo, es clave entender la potencia del llamado eterno que hay en la vida de cada uno de nosotros. Ese llamado eterno y su potencia que está en ti y está en mí. El llamado de Dios es eterno y posee una potencia única que manifiesta la gloria de Dios. Si hay algo que une el cielo con la tierra, es el llamado eterno que hay en nosotros. Porque tú y yo somos seres eternos. Desde la eternidad nosotros fuimos creados. Por eso es que cuando Jehová le habla al profeta, le dice: antes de que nacieras yo ya te conocía y te santifiqué. Porque así como usted y yo somos eternos y estuvimos en la eternidad con el Padre un día, también ese llamado estaba escrito desde la eternidad. Entonces, si hay algo que hoy día une al cielo con la tierra, es el llamado eterno y la potencia de ese llamado. Y cuando un hombre de Dios cumple con ese llamado, la potencia de ese llamado se manifiesta. Por eso es que vemos en la Biblia que ocurren cosas extraordinarias. Por eso es que vemos a hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias con la mano y el poder de Dios. El favor de Dios se manifiesta con milagros, con cosas sobrenaturales, con cosas que no tienen lógica y explicación. Porque la potencia del llamado se soltó y se liberó, porque ellos entendieron y honraron el llamado. Hay cosas en tu vida que es clave honrar. Tú tienes que honrar a Dios, tienes que honrar tu iglesia, tienes que honrar a tus pastores. Hay cosas que son clave en tu vida si tú quieres crecer y quieres alcanzar cosas en Dios. Hay cosas que son claves que tienes que honrar. Pero una cosa que es clave, que se te tiene que revelar hoy, es que tú tienes que honrar el llamado que Dios puso en tu vida, el llamado eterno, que desde la eternidad vino para que tú pudieras venir a esta tierra. Porque tú no estás en esta tierra para descubrir algo, no. Tú estás en esta tierra a causa de ese llamado eterno. Tú estás aquí en la tierra a causa de ese llamado desde la eternidad. Por eso el Padre te envió aquí a la tierra. Entonces, cuando hay un hombre y hay una mujer que entiende el llamado eterno, que el llamado eterno se le revela, vemos que ocurren cosas extraordinarias. Vemos a enfermos sanar, vemos al mar abrirse en dos, vemos al sol detenerse, vemos cosas que no tienen lógica alguna a causa de esa potencia del llamado. Cuando hay un hombre que tiene su llamado, una mujer que entiende el llamado de Dios para su vida y da su vida por ese llamado, entonces la gloria de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Porque tú tienes que saber algo, que cada llamado posee un peso de gloria de parte de Dios. Cada llamado tiene un peso de gloria de parte de Dios. Y el llamado fue hecho para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y hay muchas cosas que son fundamentales, que se te tienen que revelar en tu vida con respecto al llamado.
Pero por el tiempo que tenemos hoy día te quiero hablar de 5 cosas puntuales con respecto al llamado. 5 cosas puntuales que se te tienen que revelar a tu vida con respecto al llamado. La primera de ellas es que el llamado no se escoge, es una imposición divina. Cuando vemos en Juan capítulo 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los escogí para que dieran fruto, y un fruto que perdure. Entonces Jesús es claro en decirnos: ustedes no me escogieron a mí, yo fui el que los escogió a ustedes. El problema es que de repente nosotros somos tan egocéntricos que creemos que nosotros fuimos el que escogimos a Dios. Es porque tú crees que un día tú hiciste la oración y aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces tú crees que tú escogiste a Dios, pero eso no es así. Dios te escogió a ti. Dios fue que escogió un día puntual para que tu corazón viniera al arrepentimiento y tú volvieras al Padre. Dios escogió un día puntual en que el Espíritu Santo se manifestó en tu vida y te trajo al arrepentimiento. Pero fue Dios quien siempre nos escogió a nosotros. Entonces pensar que tú fuiste el que escogiste a Dios sería invalidar el sacrificio de Cristo. Porque Cristo murió por los que escogió. Es por eso que Cristo dice: yo no oro por todo el mundo, yo oro por los que el Padre me dio. De los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto el que era de perdición. Entonces vemos claramente que es Dios quien nos escoge a nosotros. No es por nuestras obras, no es porque seamos muy inteligentes, porque hayamos hecho cosas buenas, porque algunos prediquen bien, porque otros profeticen bonito, no. Es porque Dios nos escogió. Entonces el llamado de Dios es una imposición divina. No es algo que tú hayas podido escoger. Porque también hay gente que cree que Dios la va a esperar toda la vida y ellos pelean con su llamado. Ellos están toda la vida peleando con el llamado y no se dan cuenta y no entienden que por causa de ese llamado están viviendo y por causa de ese llamado están aquí en la tierra. Entonces vemos gente que espera que todo esté listo. Yo he escuchado gente que va a decir: no, Señor, yo te voy a servir cuando tenga mi casa, cuando tenga mi auto, cuando mi hijo esté grande porque tengo que aprovecharlo. Te voy a servir cuando mi negocio esté bien. Y le hacen promesa al Señor y le dicen: ¿sabes qué, Señor? Si a mí me va bien en esto, yo te prometo que te voy a servir. Y Dios los bendice, pero ellos van por otra bendición más porque no quieren aceptar el llamado. Y pelean toda la vida con el llamado. Y ellos creen, y muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a esperar toda la vida para que nosotros nos decidamos por su llamado. Pero déjame decirte que esto no es así. La Biblia muestra claros ejemplos de esto. Vemos cómo Dios usa a Mardoqueo para hablarle a la reina Esther. Y le dice: Esther, si tú no te levantas en este tiempo a hacer lo que Jehová te está diciendo, y le dice: no vaya a ser que perezca tú y toda tu casa y Dios tenga que levantar a otra para hacer lo que quiere hacer contigo. Pero ¿sabes qué? Vemos algo extraordinario, que la reina Esther entiende su llamado y en ese momento Dios la usa para traer libertad a su pueblo. Pero también vemos otro ejemplo en la Biblia, que el rey Saúl fue un hombre el primer rey de Israel, un hombre que tenía el respaldo de Dios al principio, pero que él menospreció el llamado de Dios y Dios lo tuvo que desechar. Y aún él, cuando todavía seguía siendo rey, Dios lo desechó y tuvo que levantar a David, quien fue un hombre que sí honró el llamado y que amó el llamado que Dios tuvo con su vida. Entonces, estamos cometiendo un gran error si pensamos que nosotros podemos pelear con el llamado, que Dios nos va a esperar toda la vida. ¿Sabes qué? Hay gente que se fue de este mundo sin haber cumplido el llamado que Dios tenía con su vida, sin haber aceptado, sin haber amado el llamado que Dios tenía para su vida. Y déjame decirte que lo único que hace que nuestra vida cuente en esta tierra es el llamado y el propósito que Dios tenía con nosotros. Lo segundo que es fundamental que se te revele es: el llamado es una necesidad. Por eso es que no podemos postergar el llamado. No puedes esperar a que todo en tu vida esté en orden para servir a Dios. Lo que aman el llamado lo sienten como una necesidad. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice: ay de mí si no predico el evangelio,
porque me es impuesta necesidad. ¿Sabes qué? Aquellos que aman el llamado lo tienen como una necesidad. Aquellos que honran el llamado es una necesidad en su vida. Cada día tienen que salir a golpear puertas. Por eso es que tú ves que hay gente que es capaz de levantarse a las 3, a las 4 de la mañana pidiéndole a Dios que podamos alcanzar a más. Se levantan a orar por su iglesia, se levantan a orar por sus pastores a las 3, a las 4 de la mañana, porque ellos tienen pasión por el llamado. Es por eso que tú te vas a dar cuenta también que hay gente que cada día sábado, pudiendo descansar, pudiendo hacer cualquier otra cosa, trabajando de lunes a viernes, incluso a veces tienen que trabajar los sábados en la mañana, ellos apenas tienen tiempo libre, salen a golpear puertas para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros sean alcanzados, porque ellos tienen pasión por el llamado, es una necesidad que ellos tienen. Ellos no pueden estar tranquilos sabiendo que hay gente afuera que tiene que ser alcanzada. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio, porque me es una impuesta necesidad. Cuando se te revela lo que es el llamado, es una necesidad que arde en tu corazón, es algo que día y noche está ahí. Por eso es que llega un momento en que están criticando fuertemente al apóstol Pablo, que estaban con que no, yo soy de Jesús, yo soy de este, yo soy de esto otro. Pero él les dice algo, les dice: ¿saben qué? Yo siendo apóstol he tenido que sufrir esto, he tenido que sufrir persecuciones, naufragio, he pasado momentos malos, he estado a punto de morir, pero aún sin embargo, mi única preocupación sigue siendo toda la iglesia. ¿Sabes lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Mi vida, lo que sigue, aunque muchas veces se me han venido cosas adversas encima, lo único que hay en mi corazón y en mi mente es la carga que yo tengo por cada una de las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que tiene el llamado, una mujer que se le reveló el llamado en su vida, esa mujer y ese hombre son capaces de honrar ese llamado, y cada día se despiertan pensando en el llamado, se acuestan pensando en su llamado, en qué Dios quiere hacer, en cómo perfeccionarse, en cómo alcanzar lo que el Padre tiene para su vida por causa de ese llamado. Es por eso que nosotros vemos en el profeta Jeremías, en el capítulo 20. Esto es clave lo que revela, porque cuando nosotros seguimos leyendo en el capítulo 20, el profeta Jeremías nos revela algo extraordinario. Llega un momento en que Jeremías la está pasando mal, porque cada vez que él profetizaba, Dios lo usaba para profetizar cosas para traer juicio, para traer cosas que quizás no eran muy agradables. Entonces, como cada vez que él profetizaba, Dios lo usaba para traer juicio, entonces empezaron a levantarse en contra de él, entonces empezaron a burlarse de él, ya no querían que profetizara más, lo menospreciaban por sus profecías. Y en ese momento el profeta Jeremías decide guardar silencio, dice: yo ya no voy a profetizar más. Le pasa lo que muchas veces a nosotros nos pasa: yo ya no voy a predicar más, yo ya no voy a llevar más el evangelio a mi colegio porque se burlan de mí, yo ya no voy a llevar más el evangelio a mi universidad porque me miran raro, porque se burlan de mí por ser cristiano. Pero llega un momento en que el profeta Jeremías en el capítulo 20 dice algo extraordinario. Él dice: pero había un fuego en mi corazón, había un fuego en mi interior que me quemó hasta los huesos, y entonces yo ya no pude resistirlo, y entonces tuve que ir a profetizar. ¿Sabes qué? Es por eso que hay veces en que tú te frustras, hay días en los que tú ya quieres tirar la toalla, pero hay algo dentro tuyo que te hace volver al juego, hay algo dentro tuyo que te hace volver a predicar, a volver a levantarte en tu colegio, en tu casa, aunque en tu familia todos te hacen el vacío, tú te vuelves a enamorar del llamado día a día, porque es una necesidad que hay dentro tuyo. Hace poco escuchaba el testimonio de un hombre. Estaba leyendo un libro llamado Pueblo Radical. ¿Y sabes lo que decía en uno de los testimonios que el pastor contaba? Que él tenía un hombre en su iglesia que él sufría de cáncer. Y producto de la quimioterapia, ustedes van a entender si conocen a alguien que ha sufrido esta enfermedad, la quimioterapia te deja mal. Tú terminas vomitando. Hay gente que pasa 4 o 5 días que no puede levantarse de la cama después de una quimioterapia. ¿Y sabes lo que este pastor llamó a este hombre que sufría cáncer? Le dijo: ¿sabes qué, hermano? Yo ya no quiero más que usted salga a evangelizar. Yo no quiero más que usted salga a evangelizar los días sábados, porque usted no puede poner su salud. Usted no puede atentar contra su vida. ¿Y sabes lo que le dijo este hombre? Este hombre lloraba y le decía: pastor,
solamente le pido una cosa: no me prohíba salir a evangelizar, no me prohíba salir a golpear puertas, porque sabe que cada vez que yo voy a una quimioterapia mi cuerpo queda agotado. Lo único que hace que yo me pare de esa cama es que tengo que salir a evangelizar, es saber que otros van a ser alcanzados por medio de lo que Dios está haciendo con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre tenía pasión por el llamado. Ese hombre entendía que el llamado era una necesidad, y ese mismo llamado hacía que él se pusiera de pie, aún después de sufrir procesos como la quimioterapia. Porque aquellos que entienden que el llamado es una necesidad, aquellos que se les reveló el llamado, esa necesidad tú no la puedes soltar por nada del mundo. Tú no puedes dejar de predicar, tú no puedes dejar, aún en los peores momentos, el llamado es el que te sostiene, el llamado es el que te hace salir a flote. Lo tercero que se te tiene que revelar con respecto al llamado es que el llamado te sostiene. Aquellos que recibieron el llamado y lo honraron, lo amaron, lo abrazaron, nunca más pueden volver atrás. Nunca más pueden soltar ese llamado. Y mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 20. Él en ese momento señala que todos se burlaban de él, todos lo menospreciaban, todos estaban esperando que él cayera. De hecho, cuando tú lees la Biblia, mira lo que dice la Biblia, dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis enemigos me miraban esperando a que yo claudicara. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás se van a olvidar. ¿Saben lo que estaba diciendo el profeta Jeremías? Que aún sus amigos estaban esperando que él cayera. Estaban esperando. Ellos decían: esperemos que ya no profetice más. Esperemos que se confunda a sí mismo, que ya no crea más en su Dios, porque así vamos a poder levantarnos en contra de él y vengarnos en contra de él. Todos estaban esperando que él claudicara su fe. Y hay algo que me impacta, porque dice que aún los cercanos estaban murmurando en contra de él. Era un panorama totalmente adverso. Pero Jeremías termina diciendo algo glorioso. Dice: mi Dios me va a sostener y todos ellos van a tener que ver cómo Dios me levanta. Ninguno de mis enemigos va a prosperar en mi contra. ¿Sabes por qué? Porque el llamado te sostiene. Es por eso que tú no tienes que soltar el llamado. ¿Sabes qué? Quizás tú tienes que levantarte y decir: aunque me quede solo en el colegio, aunque todos se burlen de mí, aunque en la universidad se rían de mí porque soy cristiano, aunque mi familia me haga la guerra por predicar a Cristo y porque soy cristiano, a mí nadie me va a sacar del llamado, a mí nadie me va a mover de esto, porque yo tengo un Dios que lo amo con todo mi corazón y yo honro el llamado por el cual Él me envió a esta tierra. Porque el profeta Jeremías señala algo glorioso. Mira, en el versículo 11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y ninguno prevalecerá. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabes lo que señala Jeremías? Señala algo extraordinario. Porque aunque todos se levanten en contra tuyo, aunque tu familia te haga la guerra, escúchame, aunque tu familia te haga la guerra, porque tú vas a la iglesia. Yo muchas veces tengo que enfrentarme a jóvenes que los días sábados cuando nos vemos, muchas veces llorando me dicen: ¿sabes qué? Mi familia me hace la guerra para poder estar acá. Me he enfrentado con jóvenes que me dicen: ¿sabes qué? En mi colegio todos se burlan de mí porque yo digo que estoy en contra del aborto, porque yo digo que yo no creo en las ideologías de género. Me hacen la guerra, se burlan de mí, todos mis amigos me dejaron solo. Pero ¿sabes qué? Valientes son todos aquellos que son capaces de dejarlo todo por causa del llamado. Valientes son todos aquellos que son capaces de dar su vida y aguantar el vituperio, el menosprecio de los demás por causa del llamado que Dios tiene con ellos. Porque aquellos que aman el llamado y honran el llamado los sostiene. Y por mucho que hoy día se burlen de ti en tu colegio, en tu universidad, en tu familia, va a llegar el día
en que ellos van a tener que reconocer el llamado que hay en ti. Va a llegar el día en que ellos van a correr a ti a pedirte oración, a pedirte que por favor pongas sus manos sobre ellos, a pedirte que por favor ores por su familia, porque está a punto de destruirse. Hoy día se burlan del cristiano, pero mañana te van a buscar a ti, van a correr a ti cuando ellos tengan un problema, porque el llamado te sostiene, el llamado te respalda, el llamado está contigo. Porque aunque se levanten todos en tu contra, ese llamado te va a sostener. El llamado es algo que nosotros debemos entender, que no siempre va a ser algo grato. Van a haber momentos difíciles, pero el mismo llamado te sostiene. Aquellos que aman y honran el llamado, Dios se encarga de honrarlo en su tiempo. Dios se encarga de exaltarlo en su tiempo. Dios se encarga de que ellos muestren la gloria del Creador aquí en la tierra. Por eso es que cuando hay un hombre y una mujer que se les reveló el llamado, tú vas a ver que son capaces de pasar por los peores momentos de su vida. Son hombres y mujeres que quizás en su familia está ocurriendo un desastre, están enfrentando una enfermedad, están pasando algo malo, pero tú los ves predicando a Cristo, tú los ves con una sonrisa, tú los ves con una fe inquebrantable, porque el llamado te sostiene. Lo cuarto que se te tiene que revelar con respecto al llamado es que el llamado te prueba. El llamado te bendice, el llamado te prospera, el llamado te honra tu vida, el llamado te usa para que tú manifiestes la gloria de Dios, pero el llamado también te prueba. Y debemos quitarnos ese concepto erróneo, egocéntrico y religioso que nosotros tenemos, que porque nosotros servimos a Dios un poco, entonces Dios tiene la obligación de bendecirnos a nosotros. Entonces porque nosotros vamos un día domingo a la iglesia y en la semana participamos de otra cosa, entonces Dios tiene la obligación de bendecirnos. ¿Sabes qué? Ese es un pensamiento egocéntrico y religioso que por años ha estado en que Dios tiene que girar en torno a nuestras necesidades, pero no es así. Nosotros somos los que tenemos que girar en torno a las necesidades del corazón del Padre. Nosotros somos los que tenemos que correr por el llamado que el Padre tiene con nosotros. Porque hay gente que cree que Dios está en la obligación de que porque, no sé, salieron a evangelizar una vez, porque hicieron algo bueno en su vida alguna vez por Dios, creen que Dios tiene la obligación de bendecirlo, creen que Dios tiene la obligación de que en todos sus caminos les vaya bien. Y sí, sabes que nuestro Padre nos bendice porque nos ama, pero no es su obligación. Porque sabes que yo te tengo que decir algo. Aquellos que se les reveló el llamado entienden que aunque quizás en su economía no estén las cosas bien, aunque en su familia no estén las cosas bien, aunque su salud no esté bien, lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente. Usted tiene que entender y se te tiene que revelar que aunque tu mundo se esté cayendo a pedazos, con lo que Cristo ya hizo en la cruz es más que suficiente para nosotros. Eso es entender el llamado. Y el llamado te prueba. La palabra de Dios te prueba. Mira lo que dice Salmos, capítulo 105, versículo del 17 en adelante. Dice: enviaron un varón delante de ellos, a José, quien fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, y envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, que a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que aquellos que tienen un llamado, el llamado se encarga de probarte. La palabra se encarga de probarte. El dicho de Jehová lo probó, dice, hasta que llegó el día en que la palabra se hizo vida en su vida, en que el llamado se manifestó. ¿Sabes qué? Es por eso que cuando vemos la historia de José, nos damos cuenta que José era un hombre diferente. Él apenas siendo un niño ya veía las cosas diferentes. Él soñaba en grande, él tenía un llamado grande. Pero ¿sabes qué? La palabra lo probó. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Aún siendo esclavo, él brilló. Pero después fue a dar a la cárcel. Y aún estando en la cárcel, él era el mejor de todos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes el llamado te prospera en cualquier situación adversa. Pero ¿sabes qué? El llamado también te prueba. El llamado te prueba.
Pero aquellos que aguantan esa prueba, aquellos que cuando el llamado los prueba, ellos no lo sueltan, ellos se aferran con más fuerza que nunca. Llega el día en que la palabra de Dios se cumple. Llega el día en que el llamado te toma y te honra por cuanto tú honraste el llamado, por cuanto tú bendijiste el llamado, por cuanto tú amaste el llamado. Entonces ahora el llamado te toma y te muestra la gloria de Dios. Porque el llamado tiene un peso de gloria. ¿Sabes que cada llamado contiene un peso de gloria? Hay una potencia que tiene el llamado que hay en tu vida. Hay una potencia que tiene el llamado que está en tu vida. Y es cuando esa potencia se libera, nosotros vemos cosas gloriosas ocurrir. Vemos como enfermos son sanados, como paralíticos caminan, como muertos resucitan. Vemos cosas extraordinarias aquí en la tierra a causa de ese llamado. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:28: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El llamado te prueba, pero cada prueba que te pone el llamado es para formar algo mejor en ti. Es para que ese llamado, el mismo llamado el día de mañana, te va a mostrar cosas gloriosas. ¿Sabes qué? Quizás Dios te mostró que tú ibas a ser una persona que iba a llenar estadios. Quizás Dios te mostró que te iba a dar una iglesia grande, que tú ibas a hacer algo importante con los jóvenes de tu nación. Quizás Dios te habló que tú ibas a ir a los hospitales y gente se iba a sanar. Tu llamado es grande, pero la prueba también va a ser grande. Pero ¿sabes qué? Si tú eres capaz de soportar la prueba del llamado, el llamado te va a tomar y te va a honrar. Lo quinto que se te tiene que revelar es que el llamado te capacita. La potencia del llamado nos capacita. ¿Sabes que hay mucha gente que comete el error y pelea toda su vida con el llamado porque dicen: yo no estoy listo, yo no me siento listo, yo no sé predicar bien, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto otro? Pero ¿sabes qué? Es el llamado el que te capacita. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los momentos buenos y gloriosos ocurren, pero el problema es que nosotros solamente nos quedamos con los momentos de la gloria de Dios, pero no ponemos atención en los procesos. Nos gusta hablar de cómo Moisés hizo cosas extraordinarias. Nos gusta hablar de cómo el apóstol Pablo se paró y sanaba enfermos con tan solo sus túnicas. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que hubo un proceso. Se nos olvida que antes de eso hubo un proceso, hubo una capacitación. Pero fue a causa del mismo llamado quien te capacita. Porque ¿sabes qué? Cuando vemos la historia de los grandes hombres de Dios, nos damos cuenta que el gran apóstol Pedro era un hombre impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Nos damos cuenta que Moisés era un hombre tartamudo, pero fue capaz de liberar a un pueblo. Nos damos cuenta que David, cuando fue llamado, solamente era un niño y que le tendieron muchas trampas. Saúl quería quitarle la vida, pero el llamado hizo que él prevaleciera. Nos damos cuenta que el profeta Elías en un momento tuvo tanto miedo, el hombre que decapitó a 40 profetas, el hombre que se paró e hizo caer fuego del cielo, ese mismo hombre estaba en una cueva porque tenía miedo. Entonces nos damos cuenta que el llamado es quien nos capacita. No es que estemos listos, nunca se está listo para ser pastor, nunca estás listo para ser un profeta, nunca estás listo para lo que Dios te llamó. Es Dios quien te va equipando, es Dios quien te va perfeccionando, es el llamado de Dios y la potencia del llamado quien te abre camino y te sostiene en medio de ese camino. Es por eso que vemos como hombres de carne y hueso como tú y yo, hombres y mujeres mortales como tú y yo, Dios los tomaba y hacían cosas extraordinarias. Vemos que el mismo Pedro, el gran apóstol Pedro, que negó a Jesús 3 veces, después se paraba y 3.000 caían ante los pies de Cristo, 5.000 caían ante los pies de Cristo. Vemos como él pasaba y con su sombra sanaba enfermos. Vemos como el gran profeta Elías hacía caer fuego del cielo. Vemos como Moisés era capaz de pararse con la autoridad de Dios y abrir el mar en dos. Hombres mortales, pero que tenían la potencia del llamado eterno revelado en sus vidas, que amaron y dejaron todo por el llamado, que ese llamado un día los tomó
y los honró y los exaltó y los puso por cabeza para hacer proezas en el Señor. ¿Tú sabes lo que es una proeza? Una proeza es algo que no tiene un punto de inicio en la historia. Cuando el hombre pisó la luna, eso fue una proeza. Pero ¿sabes qué? Aquellos que se atrevan a ir en pos del llamado eterno, vamos a volver a ver proeza aquí en la tierra. Vamos a ver así como el sol se paró por primera vez. Vamos a ver así como cayó fuego del cielo por primera vez. Hombres que hicieron cosas que en la historia no había ninguna referencia. Vamos a volver a ver esas proezas a causa de hijos, de hijas que poseen el llamado eterno. ¿Sabes qué? La potencia de tu llamado. Hay jóvenes que Dios los va a usar para sacar a otros jóvenes de la depresión. Hay gente que me está escuchando, que el Espíritu Santo pone en mi corazón, que a causa del llamado que hay en ti, gente que tiene cáncer va a ser sanada, gente que tiene SIDA va a ser sanada. A causa de lo que hay en ti hay matrimonios, a causa del llamado que hay en ustedes, van a restaurar a muchos matrimonios, van a restaurar a familias enteras. Por eso es que tú ya no puedes seguir peleando más con el llamado. Tienes que aferrarte al llamado, tienes que amarlo y honrarlo con todo tu corazón, porque hay una cosa que se te tiene que revelar. Es que cuando hay un hombre y una mujer que se levanta en pos del llamado de Dios, entonces solamente ahí somos capaces de bendecir a otros. Antes tú te puedes esforzar por hacer muchas cosas, pero si tú no honras el llamado, jamás vas a poder bendecir a otros de verdad. Jamás vas a poder impactar la vida de otros de verdad. Es solamente cuando tú te atreves a ir en pos del llamado, solamente allí tú te vuelves un hombre y una mujer que impacta la vida de otros con el poder sobrenatural de Dios. Porque cada llamado posee un peso de gloria. Es por eso que usted se va a dar cuenta que hoy día hay una agenda tan grande en contra de que el llamado venga a la tierra. Es por eso que usted se da cuenta que hay una agenda del aborto, hay una agenda de la homosexualidad, porque incluso Satanás sabe, el diablo sabe y tiene claro que si hay uno que se levanta y manifiesta la potencia del llamado, entonces miles van a venir a los pies de Cristo. Por eso que el diablo está con esta agenda del aborto, de la homosexualidad, porque aún antes de que nazcan ya quiere impedir que algo ocurra, porque él sabe que si hay un hijo, hay una hija que manifiesta la potencia del llamado que Dios tiene en su vida, entonces miles van a venir a los pies de Cristo. Es por eso que vemos que el apóstol Pablo fue capaz de impactar a tanta gente. Es por eso que vemos que el apóstol Pedro se paraba y 5.000 venían de una vez, hombres que entendieron el llamado. Es por eso que vemos a hombres como John Wesley, con mujeres como Kathryn Kuhlman. Vemos hombres y mujeres extraordinarios en las manos de Dios, que pareciera que eran especiales, que eran diferentes. ¿Sabes por qué eran especiales y diferentes? Porque ellos lo dejaron todo por el llamado. Ellos siguieron el llamado y le dieron la prioridad de su vida. Entonces cuando hay un hombre o una mujer que se decide por ese llamado, la vida de miles son impactados. Pero el llamado te lo pide todo. Si tú quieres experimentar la potencia verdadera del llamado que hay en tu vida, el llamado te lo va a pedir todo. Tú vas a tener muchas veces que perder amigos, perder familia, perder relaciones, perder oportunidades por causa del llamado. Pero yo te digo algo, que todo lo que tú dejes por el llamado va a ser la mejor decisión que hay en tu vida. Todo lo que tú has tenido que dejar, ¿sabes qué? Yo he tenido que escuchar a muchos jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo por causa del llamado. Han perdido oportunidades de irse a estudiar afuera del país por causa del llamado. Han dejado cosas extraordinarias para muchos por causa del llamado. Pero hoy día son ellos los que han hecho que esta generación vuelva a los pies de Cristo. Hoy día son ellos los que están ganando a jóvenes en las universidades. Hoy día son ellos los que están levantando una iglesia y trayéndola al original. Hoy día son ellos los que Dios está usando para hacer milagros extraordinarios. Porque ellos priorizaron el llamado. Ellos dijeron, lo primero en mi vida va a ser el llamado. Y todo el resto va a tener que hacer fila si quiere algo conmigo. Porque lo primero en mi vida es el llamado. Ponte de pie. Y tú
tú te vas a dar cuenta que por eso hay tanta oposición en contra del llamado. Cuando hay un hombre y una mujer que viene con el llamado, por eso tú has tenido que vivir tantas cosas difíciles. Por eso es que hay muchos de los que me están escuchando que aún antes de que nacieran, cuando tú ya estabas en el vientre de tu madre, intentaron atentar contra tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es por el llamado que hay en ti. Cuando tú ves la historia de Moisés, te das cuenta que a causa de ese llamado mandan a matar a todos los primogénitos que habían, porque el diablo sabía que iba a haber un libertador. Después se vuelve a repetir la misma historia cuando vemos a Jesús. El rey Herodes sabe que iban a ser un rey. Y entonces, ¿qué pasa? Él manda a matar a todos los primogénitos, porque siempre va a haber oposición en contra del llamado. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo en el nombre del Señor. Todas las cosas que tú has sufrido, todo lo que has tenido que pasar, ha sido a causa del llamado. Pero dime, muéstrame lo que te ha costado y yo te voy a decir lo que el llamado va a hacer en tu vida. Dime lo que te ha costado, dime lo que te ha dolido y yo te voy a decir cómo ese llamado te va a honrar y te va a bendecir. Muéstrame el tamaño de tu problema, de tus dificultades y yo te voy a decir el tamaño del llamado que Dios tiene contigo. Es por eso que se tiene que levantar una iglesia diferente, una iglesia que sea capaz de perder lo que sea por causa del llamado. ¿Sabes qué? En este tiempo estamos viviendo un tiempo de crisis y muchos están soltando el llamado. El Espíritu Santo me amonestaba y me mostraba muchas cosas. Si tú supieras cómo se está moviendo el mundo espiritual en esta instancia, hombres y mujeres están perdiendo su posición, están dejando de orar, pastores están dejando de predicar, líderes están llenos de miedo, encerrados en sus casas y no quieren predicar, no quieren ser luz. Están menospreciando el llamado. Pero en este tiempo se tiene que levantar una generación que honre el llamado, porque sabes que el día que se levante esa generación, la tierra va a volver a temblar, vamos a volver a ver las señales, los prodigios más grandes. Por eso es que la palabra dice que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios, anhela que tú y yo mostremos la gloria de Dios, pero eso solamente viene a través de la potencia del llamado eterno. Entonces tú tienes que levantarte. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos. Amado Espíritu Santo, yo oro por todos los pastores, por todos los líderes, Señor, que han caído en temor, han caído en confusión, aquellos que están soltando el llamado por causa de lo que estamos viviendo, Señor. Yo oro para que tú los vuelvas a levantar. Yo oro por tu iglesia, Señor. Oro, Señor, por toda palabra de contaminación que ha querido venir a meterse en el corazón, en la alma de tus hijos, Señor. Y yo ahora oro, Señor, y declaro que toda palabra mentirosa del enemigo cae. En el nombre poderoso de Jesús todo temor se va. Y yo oro para que la pasión del llamado se vuelva a encender, para que se levante una iglesia que vuelva a predicarte a ti. ¿Sabes lo que me amonestaba el Espíritu Santo? Él me decía lo siguiente: hay muchos que están dejando de predicar, porque predicar en este día significa exponer su vida. Pero ¿sabes lo que me decía el Espíritu Santo? ¿Y cuándo el Evangelio ha dejado de ser así? ¿En qué momento el Evangelio cambió? ¿En qué momento dejamos de ver lo que siempre ha estado en la historia de la iglesia? Vemos que los primeros apóstoles, los grandes, la iglesia primitiva, eran hombres que exponían su vida, que morían por predicar a Cristo. Vemos que en China, día a día, mueren cristianos por predicar a Cristo. Vemos que en los países musulmanes, los misioneros mueren por llevar a Cristo. Y hoy día tú y yo tenemos temor, porque decimos: si salgo a predicar a Cristo, puede que mi vida le pase algo. ¿Y desde cuándo que el Evangelio ha cambiado? ¿Desde cuándo que el llamado ha cambiado? Siempre que hay un hombre y una mujer de Dios con un llamado, ¿sabes de lo que se trata el llamado eterno? De exponerte para que otros vivan, de dar la vida para que otros alcancen la vida eterna, de dar tu vida para que otros alcancen la vida. De eso se trata el llamado. Por eso es que la iglesia primitiva menospreciaba su vida para que otros fueran alcanzados. Por eso es que Cristo fue a la cruz para que otros alcanzaran el llamado. ¿Desde cuándo que el Evangelio cambió?
El evangelio se trata de una cosa, y es de que algunos tienen que morir para que otros vivan. Tú tienes que morir para que el llamado de Dios viva. Tú tienes que exponer tu vida para que otros sean alcanzados. De eso se trata el verdadero evangelio. Por eso yo oro, Espíritu Santo, para que volvamos al verdadero evangelio. Para que volvamos, Señor, a ser esa iglesia que menospreciaba su vida para que otros fueran alcanzados. Que se levanten, Señor, otra vez la iglesia primitiva con fuerza, Señor. Esa pasión por predicarte a ti que se vuelva a encender. Que los llamados que estaban dormidos vuelven a encenderse ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que habían menospreciado el llamado, hoy día el llamado se les vuelve a revelar en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia Casa de Restauración. Hola a todos, les invitamos a estar en nuestras redes sociales que las dejaremos por acá arriba. Les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y activen la campanita. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Chao.